Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Hoy día 26 de febrero de 2023 nos encontramos en el primer domingo de Cuaresma. Te invito a colocarnos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús sellamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentido, potencia, virtudes y voluntad. Sellamos nuestro pasado, presente y futuro. Sellamos nuestros hijos, familiares, seres queridos, nuestras mascotas, nuestros bienes materiales y financieros. Y sellamos también los medios de comunicación que vamos a utilizar, tú y yo, para compartir como hermanos en Cristo la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos una liturgia de la palabra bastante interesante por demás. La primera está tomada del libro del Génesis, justamente el día en que fue creado el hombre del barro. Luego tenemos una segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos y el Evangelio según Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Bien, queridos hermanos en Cristo, veamos las maravillosas reflexiones que nos tiene preparadas para ti y para mí el Señor el día de hoy. Bien, queridos hermanos, nos encontramos, como te decía, en el primer domingo de Cuaresma, un camino cuaresmal que nos va a llevar al tiempo litúrgico de la Pascua. Jesús vence la muerte con su crucifixión, con su muerte, con su resurrección. Y un comentario breve a la primera lectura, vemos, me parece súper importante, el libro de Génesis destaca que llevamos dentro el aliento de vida que nos ha infundido el Señor Dios, ¿verdad? Ha soplado sobre nosotros ese aliento de vida y por lo tanto llevamos dentro el aliento de vida y el Espíritu Santo. Y también se nos advierte tener cuidado de no querer ser dioses y llegar entonces a un estado tal de soberbia, ¿verdad? De ambición, de poder, de esa manera pues ya no existe un Dios superior a nosotros, sino que nosotros mismos creernos dioses. Y eso nos lleva a caer en la soberbia, en ideologías y en muchísimas otras cosas que nos convierten en personas con una mentalidad diosista, ¿verdad? Por lo tanto, nos advierte este libro, pues tener cuidado de creernos los dioses absolutos y con esa intención, pues manipular el bien y el mal, la verdad y la justicia. Recordemos que Dios en su creación tiene un proyecto, tiene un plan de vida para ti, tiene un programa de vida para ti, cuya meta final es la salvación de nuestra alma. Y también pues hacer un breve comentario sobre el desierto. Recordemos que el desierto puede significar, ¿verdad?, en perspectiva de fe, disculpen, puede significar aridez y también luz, ¿verdad? A veces nosotros nos retiramos a algunos retiros que son llamados desiertos para tener ese encuentro con el Señor. Entonces el desierto, ¿verdad?, desde ese sentido, desde esa perspectiva, nos lleva a tener un encuentro con el Señor. Y también el desierto puede representar, como lo vamos a ver en el texto según el hagiógrafo sagrado, Mateo en este caso, puede representar tentaciones, pruebas, dificultades, aridez. Te sugiero que hagas una relectura de Oseas capítulo 2 versículo 14, Éxodo 13
disculpen, Éxodo 13, versículo 3. Y para cerrar esta parte, también es importante hacer una referencia al Antiguo Testamento. Recuerda que siempre te he compartido que la palabra de Dios siempre debe verse como una unidad, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es interesante porque estas tres tentaciones, digamos que vamos a ver con el Evangelio según Mateo, pues la vivió el pueblo de Israel, ¿verdad? En Éxodo 15, 22, Éxodo 17, 1, Éxodo 32. ¿Qué vimos aquí? Vimos quejas de un pueblo, bueno, pero ¿para qué nos trajiste para acá, para el desierto? Aquí nos vamos a morir de hambre. Nos hubiéramos quedado ya tranquilitos. Bueno, empiezan a quejarse, la quejadera, te suena familiar. El otro punto en Éxodo 17 empiezan las dudas. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Será que sí será verdad que es lo que le dijo Dios a Moisés? Bueno, empiezan las dudas. ¿Ya te suena familiar? Cuando comienzas a dudar, bueno, ¿será que sí va a conseguir el trabajo? ¿Será que sí se va a salvar tal persona? ¿Se va a sanar? ¿Será que sí me va a ir bien en mi relación? ¿Voy a arreglar mi relación afectiva con mi esposo, con mi esposa? ¿Mi hijo va a salir de las drogas? ¿Mi hijo va a conseguir cupo en la universidad? Bueno, cualquier situación humana que se nos pueda presentar, ¿cierto? Y comenzamos a apartarnos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Construyó un becerro. Construyó un becerro porque estaban tan confundidos, para no entrar en muchos detalles, ¿verdad? Decirlo de una manera sencilla, que terminaron haciendo un becerro de oro para tener, según ese pensamiento en ese momento, un Dios cercano, porque ellos no veían, ¿verdad?, dentro de sus limitaciones y las pruebas que estaban pasando, no entendían, ¿verdad?, no entendían todavía en ese momento lo que Dios les estaba presentando como programa de vida, como plan de vida. Estamos de vuelta con el 1-3 con el Evangelio, en este camino cuaresmal. Y el primer punto lo he llamado inició el camino o iniciar el camino. Bueno, Jesús antes de su misión venció al espíritu malo. ¿Cómo lo venció? Con ayuno, que es una de las principales prácticas cuaresmales que se nos invita a nosotros vivir, a nosotros realizar en este tiempo de Cuaresma, el ayuno. Jesús entonces, antes de iniciar su misión, vence al espíritu del mal, vence al demonio con el ayuno, ya sabemos 40 días y 40 noches. Y lo otro que quiero destacar es que seguramente a ti te va a pasar, te van a empezar a decir, pero ¿para qué tú vas a incorporarte, integrarte a ese apostolado? Pero ¿para qué vas a ir a ese retiro? Pero ¿para qué vas a estudiar la palabra de Dios, la Biblia? No, eso no lo necesitas tú. ¿Para qué vas a estudiar el catecismo? Ya tú eres catequista hace 20 años y te quedas con lo que aprendiste cuando hiciste la primera comunión. Bueno, te estoy colocando ejemplos muy sencillos, pero puede haber un nivel de complejidad mayor. Te va a pasar, a lo mejor te ha pasado. Bueno, hay que vencer todas esas tentaciones, ¿verdad? Y se nos propone que la manera más efectiva es, espiritualmente hablando y humanamente hablando, es el ayuno. Y pues te van a hacer pensar, que eso que vas a hacer, que está, digamos, que te conectas con Jesús, es una pérdida de tiempo. Bien, queridos hermanos, nos encontramos en este camino cuaresmal y el segundo punto lo he llamado discernimiento. Vemos que Jesús pues se va al desierto, llevado al desierto, y tiene un encuentro, ¿verdad?, con el demonio, y el demonio lo quiere tentar, lo quiere hacer caer, como nos pasa a nosotros todos los días que somos tentados. Y el demonio lo tienta con tres situaciones específicas. La primera es porque si nosotros dejamos de comer 3 días, 2 días, incluso hay personas que ya se pasa la hora del mediodía y ya empiezan, tengo hambre, tengo hambre. Bueno, las necesidades, ¿verdad?, primarias del ser humano, como la alimentación, la bebida, el vestido, e incluso la necesidad sexual, ¿verdad? Bueno, cuando esas necesidades no son, digamos, satisfechas, bueno, empieza entonces el cuerpo a pedir, ¿verdad?, a reaccionar. Bueno, Jesús es tentado con el hambre,
y el demonio le dice que convierta esas piedras en pan. De manera que también podríamos poner en perspectiva que no todo lo que vamos a conseguir en el seguimiento de Jesús va a ser fácil, vamos a tener siempre que esforzarnos, hay que prepararse, hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que investigar, hay que orar, hay que ayunar, hay que ser caritativo, ¿verdad? Hay que buscar estar en fraternidad con los hermanos, es decir, no va a ser fácil. Entonces, no, convierte esas piedras en pan, ay, qué fácil, no. Hay que esforzarse por lo que uno quiere lograr. Si quiero conseguir un trabajo, bueno, tengo que ofertar mi resumen curricular, prepararlo de una manera bien técnica, bien específica, bien profesional, ¿verdad? Siguiendo, digamos, los lineamientos dentro de lo que es el argot laboral, y así en cualquier faceta de nuestras vidas. De manera que aquí una de las enseñanzas principales es que no es fácil seguir a Cristo, ¿verdad? No es poner las cosas fáciles para que nosotros pues tengamos todo en bandeja de plata, ¿verdad? Y sobre este punto también es muy interesante porque llega a veces un momento en que cuando todo es así fácil, entonces estas tentaciones que van a caer en pecado se van a convertir en pecados capitales. Por ejemplo, la gula. Bueno, ya comí, quiero más comida, bueno, porque me lo están dando todo gratis, quiero más, quiero más. El pecado de la lujuria, por ejemplo, cuando las personas pues tienen una relación estable, pero entonces comienzan a buscar por acá, a buscar por allá, bueno, también el pecado de la lujuria, el pecado de la infidelidad, y así pues esta misma situación que pareciera muy sencilla, se va convirtiendo en algo más complejo, más complejo. Recordemos lo que dice la palabra, que el pecado te esclaviza y te lleva a la muerte. El otro punto es sobre lo sobrenatural. Es importante también porque no es los milagros, no es el poder que tiene Jesús, ¿verdad? Y de hecho Jesús vino y hizo muchos milagros, hizo muchas sanaciones. Sin embargo, recordemos que lo que Jesús persigue es que la persona sí se sane físicamente en algunos casos. Sin embargo, lo más importante es la sanación del alma, la conversión, ese cambio de vida, para que pues ese cambio de vida te lleve justamente al camino de la salvación de tu alma, te vayas al purgatorio, te vayas al cielo, y nada que ver, ¿verdad?, con el infierno. Ese es el segundo punto, ¿verdad?, que es lo sobrenatural. No es buscar los milagros, sino a la persona que hace el milagro, que es Cristo Jesús. Y el tercer punto es el poder. Esta tentación de poder es, bueno, increíble. En todas las facetas, como vemos cómo somos tentados para tener poder, queremos estar en los primeros lugares, ser reconocidos, subir, estar arriba de los demás, pero más que todo para ser reconocido, no para ejercer el poder, oye bien, de una manera equitativa, justa, caritativa, fraterna y en comunión, os valga otra vez el comentario, entre hermanos. Entonces esto es muy importante porque no se trata de tener poder para atropellar y pasar por encima de las demás personas, ¿verdad? Sino que si tenemos poder, pues saber usar de una manera justa, buscando siempre la verdad, buscando siempre las mejoras de la vida en cuanto a la dignidad del ser humano como creación de Dios. En ese sentido, pues bien recibido sea el poder. Entonces, pactar, ¿verdad? Pero siempre para conseguir sin atropellar a los demás, no para nosotros subir y los demás a bajar. No, el que tiene que subir es Cristo y nosotros somos los que tenemos que bajar. Bien, queridos hermanos en Cristo, el tercer punto es la palabra de Dios. Porque Jesús, ¿cómo vence al demonio? Con la palabra. Las tres tentaciones que recibe el Señor, ¿qué hace? El Señor le dice al demonio citas bíblicas, le habla con la palabra. Por eso siempre también sugiero que cuando vas a evangelizar a una persona, vas a visitar a un enfermo, por ejemplo a los santeros, los paleros, ¿verdad?, los hechiceros, las personas que están en la nueva era, es decir, todas las personas que nosotros pues tenemos plena conciencia dentro de nuestra misión de la iglesia, que es evangelizar, de llevar ese mensaje de salvación, esa buena noticia, pues hacerlo siempre con la palabra de Dios. No hablemos con palabra humana, porque no va a lograr el efecto que logra la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a llegar a la persona que usted está predicando, ¿verdad?, en el nombre de Cristo Jesús, y va a retornar siempre
con algún resultado. Y el tiempo de Dios es perfecto. Ya será la persona que va a tomar su decisión dentro de su libertad, si decide escuchar y pues hacer un cambio de vida, o decide seguir en ese pecado. Siempre hablar con la palabra de Dios. Jesús venció, y si Jesús venció, la iglesia venció, y recuerda que la iglesia somos todos. Por eso vamos a darle a Cristo una vez más todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Tú y yo, unidos al Señor. Recuerda también que Jesús te ama y María también. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. Que tenga un excelente domingo. Recuerda, si es posible para ti, seguirnos de lunes a domingo en estas reflexiones de la palabra de Dios a través del canal de YouTube directamente. Si tienes posibilidad de Wi-Fi o datos, te lo sabemos agradecer enormemente para poder pues ofrecerte otras bondades que esta red pues nos puede otorgar cuando lleguemos a una cantidad de seguidores y de vistas diarias. Recuerda también compartir para que sean muchísimas las personas que reciban este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.